Está lloviendo. No me he dado mucha prisa y demoro casi 1 hora y media hasta que salgo de la pensión, pero sigue lloviendo. Mi amigo peregrino Alfonso diría probablemente que no me quejase tanto, pero es muy fácil decirlo. Él quiere hacer la Vía de la Plata otra vez y la empezará en Gibraltar, en el sur de Andalucía, y seguro que mi amigo tendrá muy buen tiempo allí. Pero para mí es fatal, ya que es la etapa más significativa y emblemática del Camino Vasco del Interior, porque es justamente la etapa que denomina este camino. Algunos también lo llaman Camino del Túnel de San Adrián, pero por la lluvia me parece que hoy no voy a grabar mucho. Afortunadamente pude cenar anoche. Cuando entré en el comedor, incluso ya estaba cenando otro peregrino, pero iba a dormir en el refugio. Vive en San Sebastián y ha hecho etapas más largas que yo, pero solo tiene tiempo para caminar a Vitoria-Gasteiz. Hablamos mucho y me acosté a las 11:30. Ya se puede ver el túnel de San Adrián. De alguna manera me lo había imaginado más largo y más alto el monte por el cual pasa, pero sin embargo es muy impresionante. Además ha parado de llover. Al final del túnel hay algo blanco. Será la luz del día, me digo. No puede ser la nieve. Pero así es. La nieve derretida es la causa del túnel. El agua, buscándose su camino cuesta abajo durante miles y miles de años, formó esta singularidad geológica. Las condiciones climáticas no son óptimas para subir a un puerto. La capa de nieve tiene una profundidad de unos 30 centímetros. A veces uno se hunde hasta el fondo, otras veces la capa no cede. Es una manera de caminar agotadora y peligrosa. No se ve por dónde se pisa, debajo de la nieve podría ser la calzada romana, de la cual no se puede ver casi nada, una piedra grande y alta o un arroyo del agua del deshielo. Esta etapa es pura aventura, una vez más. No veo huellas frescas, probablemente por la lluvia de la mañana. John, el peregrino de San Sebastián que conocí anoche, debe haber salido del refugio muy temprano y como camina rápidamente no lo volveré a ver.
Estoy agotadísimo. La subida al túnel por la lluvia, la subida posterior al puerto y sobre todo la bajada por la nieve me han cansado mucho. No sé por qué me dijeron 3 hospitaleros que no iba a haber nieve aquí, o lo dijeron por ignorancia o para que yo no dejase el camino vasco del interior. Después de haber salido ya de la zona de la nieve incluso me caigo en un momento de desatención. Afortunadamente no ha pasado nada, pero ya es tiempo para llegar. Hoy ya estoy harto de aventuras. Llego bastante tarde al albergue de Salvatierra a Gurain, ya son las 6:30. No está Jon. Habrá llegado temprano y seguido caminando, pienso, pero después de haberme duchado y lavado la ropa interior, alguien llama a la puerta del albergue. Es Jon. Tiene una herida abierta con sangre en la mano. Dice que ha salido muy tarde, cuando paraba de llover, y que se ha caído también, pero por la nieve. Poco después vamos a cenar. Cuando salgo del albergue, Jon ya no está. Salió 1 hora antes, es su último día en el camino y tiene que llegar a Vitoria temprano para poder volver a San Sebastián. Mi idea es solo ir al monasterio de Estíbaliz. Según la guía de Eroski hay un refugio allí. Así tendré un día más antes de llegar a Vitoria-Gasteiz. Había prometido a mis amigos peregrinos de Vitoria que los llamase antes de llegar. Como no me quedé 3 noches en San Sebastián, estoy aquí más temprano de lo previsto, y por haber pasado las 2 últimas tardes con Jon hasta muy tarde no tuve la oportunidad de llamarlos. Solo mandé un SMS anoche, pero muchas veces no llegan cuando mando uno a un móvil español desde España, no sé por qué.
De repente me he dado cuenta que tío, está el objetivo, la lente principal o lo que sea. Hay muchos caminos que invitan a caminarlos, pero aquí casi siempre es por asfalto. Anoche, cuando cenábamos, John subrayó que la etapa por el túnel de San Adrián fue muy peligrosa. Me contó de 2 peregrinos brasileños que se habían perdido en los Pirineos en la nieve a principio de marzo entre Saint-Jean-Pied-de-Port y Roncesvalles. Desde entonces, me dijo, está cerrado el puerto. Hasta hoy. No dejan pasar a nadie. Puedes romperte una pierna y pudrirte por allí si también el móvil se ha roto o si no tienes cobertura. Entendí muy bien su punto de vista, pero al otro lado son las situaciones así donde se aprende un montón y son experiencias inolvidables. Yo estaría muy desilusionado si no pudiese seguir la ruta de Napoleón en el camino francés. Cerca del monasterio de Estivalicia me doy cuenta de que no podré quedarme allí. En el camino he pasado por algunas poblaciones, pero son tan pequeñas que no tienen tienda. Debería haberme comprado pan y frutas en Salvatierra Agurain, pero por la mañana habría perdido mucho tiempo porque no vi ningún supermercado ayer por la tarde. Tendré que seguir a Vitoria. Intento llamar a mis amigos peregrinos allí que conocí hace 6 años en el camino de la costa, en el monasterio de Cenarruza. Menos mal que hay cobertura aquí. Me contesta Gaby y me dice que José Antonio ya está por aquí. Se ha marchado por la mañana, ya lo debería haber visto en el camino. Si me he perdido, me pregunta. Poco después de mi conversación con Gaby, leo a José Antonio. Ya ha estado muy preocupado. Lamento mucho no haberlos llamado antes. Así que vamos a ver cómo funcionan todo esto, las termas. En la entrada de Vitoria-Gasteiz nos espera Gaby. Es una alegría enorme volver a ver a mis 2 amigos peregrinos. Los 2 trabajaron en Alemania hace muchos años y a Gaby le encanta todavía hablar en alemán. Me invitan a su casa donde José Antonio me muestra cómo hacer una paella. Terminando ya está a punto. Y ya está. El pastel. Mira, fotos se sacaba yo. Y los 2 también quieren mostrarme su ciudad, Vitoria, la capital de la provincia de Álava y también sede del Parlamento Vasco, del Gobierno Autónomo y del Lehendakari, la ciudad de las 4 torres, como me explica Gaby. Pones así y seguro fue. Nuestro amigo tenedor. Por supuesto, entramos también en varias iglesias.